Arranquemos por la bolsa argentina. Después de las elecciones que tuvimos en octubre, el Merval, que es el promedio de acciones que cotizan en bolsa, obviamente argentinas, pasó de más o menos 2,5 millones de pesos a 3.100.000 aproximadamente. Sin embargo, durante el mes de noviembre tuvimos una leve caída hasta la zona de más o menos los 2.900.000. Inclusive si lo medimos en dólares pasa algo relativamente similar, es decir, después de las elecciones tuvo una suba del 60% en dólares, repito, y durante el mes de noviembre una caída de más o menos 10%. De la mano con esto va el riesgo país también, que después de las elecciones cayó de los más o menos 1.100 puntos a la zona de los 600 aproximadamente y se mantuvo en esa zona durante este mes también. Por otra parte, si vemos el tipo de cambio, o sea, el dólar, depende cuál subió o bajó, ahora lo vamos a ver en detalle, pero en general lo que pasó es que empezó y terminó el mes más o menos en el mismo valor. Por ejemplo, si vemos el dólar MEP, durante las primeras semanas del mes venía cayendo y después, llegando ahora al cierre del mes de noviembre, empezó a repuntar. Sin embargo, si vemos el dólar mayorista, que es el cual tiene puesto el techo, recordemos que de momento seguimos con un techo y un piso impuesto por el gobierno, y es el dólar mayorista el que se mide para estar dentro de ese rango. Los demás dólares pueden estar por encima o por debajo y no hay problema. Pero el dólar mayorista tiene que mantenerse dentro de esa banda cambiaria, como se le llama. En conclusión, durante el mes de noviembre tuvimos el dólar bastante cerca de ese techo, llegando al final del mes empezó a descomprimir un poco, o sea, a alejarse un poquito de ese techo, pero nada fuera de lo común o nada raro, no es que se desplomó el tipo de cambio. Con lo cual, como te decía resumidamente hace algunos minutos, empezó y terminó el mes más o menos igual. Ahora bien, en donde sí vimos un cambio grande fue en las tasas, las cuales pasaron de 43% a 31% según los datos oficiales del BCRA. Y aquí, inversores, es importante que entiendan qué significa que bajen las tasas, porque tiene muchas implicancias. Por un lado, para los que hacen plazo fijo, significa que van a empezar a ganar menos, porque el plazo fijo también va a pagar menos. Pero además, quienes quieren sacar un préstamo, ya sea un crédito prendario o un crédito hipotecario o simplemente un préstamo personal o lo que fuere, en cualquier caso también el banco o la entidad financiera que sea te tendría que cobrar menos también porque están bajando las tasas. Y eso a su vez repercute en la bolsa de dos maneras. En realidad son varias maneras, pero para hacerlo lo más fácil posible digamos esas dos. La primera es la siguiente. Las empresas pueden, al igual que vos, tomar un préstamo más barato. Y eso hace que consigan más fácil o más barato el financiamiento. Esto significa que antes tenían que, para pedir $1.000.000, devolver ese millón más $500.000 y ahora tienen que devolver ese millón más $200.000. Entonces esos $300.000 se los están ahorrando. Esto lo que hace es motivar a las empresas a financiarse, o sea, conseguir más dinero e invertirlo para de esta manera generar más crecimiento. Eso a su vez genera más empleos y demás, son factores positivos, pero en principio, y mirándolo únicamente desde el perfil de un inversor, significa que esa empresa está teniendo potencial de ganar más dinero. Y las empresas, a más dinero generan, más suben de precio en la bolsa. Sin embargo, esa es una de las formas en las que las bajas de tasas benefician al mercado, o sea, a la bolsa. Y la segunda es lo siguiente, y es que cuando uno es un inversor, lo que hace es medir a ver el riesgo que voy a asumir, cuánto puedo llegar a ganar y empieza a hacer esa comparativa. Entonces, claro, los grandes fondos de inversión lo que están pensando es, ¿qué me conviene hoy? Hacer un plazo fijo que me va a pagar, por decir un ejemplo, un 5% mensual, que es el doble de la inflación más o menos, o ponerlo en el mercado accionario que no sé si va a subir o va a bajar. Y la verdad que si voy a duplicar la inflación más o menos, me voy por el plazo fijo. En cambio, si ahora ese 5% que me paga el plazo fijo pasa a ser un 1% y ahora es menos que la inflación, entonces digo no, mejor me voy por las acciones. Es decir, lo que hace la baja de tasas es desincentivar el ahorro en pesos o poner las cosas en un plazo fijo, por ejemplo, o en renta fija, e ir más a la renta variable. Eso, una vez más, beneficia a las acciones porque es nuevo dinero ingresando, más cantidad de demanda y eso hace que suban los precios. Repito, son dos de muchas formas y trato de explicarlo lo más fácil posible. Pero en definitiva, la conclusión de este punto es que prácticamente lo veamos por donde lo veamos, que bajen las tasas es algo positivo. Es positivo a la hora de tomar nosotros a nivel personal un préstamo, un crédito, lo que sea, y es positivo también para las inversiones, específicamente las de renta variable, obviamente, o sea, las que suben y bajan más fuertemente. Que en pocas palabras, esa tasa lo que mide es cuando se le presta dinero al Banco Central durante un día,
y el Banco Central devuelve con un interés. Ese interés es esta tasa que estamos diciendo que, repito, la redujo. Por otra parte, y algo que sorprendió mucho de forma positiva a muchos inversores, es que la balanza comercial no se siguió debilitando. Acuérdense que la balanza comercial es cuántos dólares salen del país versus cuántos dólares ingresan al país. Por ejemplo, yo pago Netflix que sale $10 y esos $10 están saliendo del país. En cambio, si hay un argentino, por ejemplo, vamos a decir la empresa YPF, que vende petróleo al exterior, entonces está vendiendo el petróleo pero ingresan a cambio dólares. Supongamos que ingresaron $15. Entonces ingresaron $15, salieron $10 por el pago de Netflix, en total hay $5 a favor de Argentina. Ingresaron más dólares de lo que salieron. Y eso se esperaba que cada vez se fuera reduciendo más. Sin embargo, eso no ocurrió y tuvimos un superávit comercial, que es como se le llama esto de que ingresan más dólares de los que salen, de $800 millones durante el mes de octubre, que es muchísimo. Inclusive llevamos 23 meses consecutivos con este superávit, es decir, que estamos ganando plata, por decirlo de alguna forma. Obviamente no es un número descomunalmente alto y que nos va a salvar, ni muchísimo menos, pero es un factor muy positivo. Y además, llevamos 23 meses de forma consecutiva con este superávit comercial. De hecho, se realizaron exportaciones por casi $8.000 millones durante el mes de octubre. E incluso las importaciones de bienes de capital están en un nivel de los más altos de la historia. Para que te des una idea, durante el mes de octubre tenían un crecimiento del 20% interanual. En conclusión sobre este punto y para cerrarlo y decirlo lo más fácil posible, Argentina está ingresando más dólares de los que saca, lo cual es un factor positivo, porque significa que también estamos teniendo una buena producción. Pero más allá de eso, y volviendo al punto anterior que te decía sobre esto de que las empresas están más tentadas, si querés, a tomar financiamiento, a tomar un préstamo porque ahora es más barato, hubo récord de obligaciones negociables emitidas. Recordemos que una obligación negociable no es más que una empresa, como podría ser YPF, Pampa Energía, Banco Galicia, Banco Macro, cualquiera de estas. De hecho, ni siquiera es necesario que la empresa cotice en bolsa, pero la cuestión es que una empresa lo que decide hacer es pedir un préstamo en el mercado, que básicamente es decir, che, necesito $1.000 millones, por decir un ejemplo. ¿Quiénes me quieren prestar? Les voy a pagar un 10% anual. Y ahí todos los inversores van diciendo, bueno, yo pongo $100, yo pongo $500, yo pongo $100.000, depende la espalda financiera de cada uno, y van aportando. Después, la empresa en cuestión recibe todo ese dinero y le queda a deber a los acreedores, obviamente a los inversores que decidieron confiar en esa compañía. YPF, Pampa Energía, Telecom, Central Puerto, entre otras, son las empresas que salieron a buscar este tipo de financiamiento durante el mes de noviembre. Repito, es un golazo. Inclusive, no solamente es el sector privado, de hecho el sector público también. Ciudad Autónoma de Buenos Aires recaudó $600 millones a 7 años, Córdoba recaudó $725 millones y además Santa Fe, Entre Ríos, Neuquén y Chubut ya preparan nuevas colocaciones tras la baja del riesgo país. Lo que sí, no siempre es bueno que el sector público tome tanta deuda. ¿Esto por qué es así? El sector privado lo que suele hacer es intentar aprovechar ese dinero que le ingresó para invertirlo en maquinaria, en nuevas plantas y demás, y de esta manera generar más cantidad de ingresos a futuro, o sea, ganar más plata. Sin embargo, el sector público no siempre utiliza bien el dinero y eso muchas veces hace que el hecho de haberse endeudado termine siendo algo negativo. Con lo cual, acá cada uno puede sacar sus propias conclusiones o tener su propio criterio al respecto. En lo personal, simplemente transmito los datos. Más allá de eso, según el Nowcast que publica la Universidad Torcuato Di Tella, la pobreza del semestre mayo-octubre del 2025 se ubicó en el 30,7%. Estamos hablando de una caída de más del 11% si comparamos versus el 42% casi que teníamos previamente. Según reportan los datos, los ingresos familiares crecieron aproximadamente un 61% versus la inflación del periodo que corre a más o menos un 26%. En contraposición, y por ahí como dato negativo, es que la inflación de octubre, como dijimos en la intro, también se mantuvo subiendo. Veníamos de un 1,5 en mayo, que fue el mínimo, y a partir de ahí arrancó a subir. Hubo un mes de estabilidad, pero después continuó la suba hasta por lo menos la última inflación presentada, la del mes de noviembre, todavía no se presenta. Pero si querés, lo bueno es que por otro lado la inflación mayorista sí desaceleró mucho y generalmente termina teniendo impacto en la inflación general. Vamos a explicarlo fácil. Por un lado tenemos la inflación mayorista o el IPC mayorista que corre, en este caso, 1,1%. Eso lo que hace es que a los proveedores, digamos a los supermercados donde uno va a comprar, les aumente solamente ese 1,1% en promedio, obviamente, ¿no? Hay muchos matices ahí, pero digamos que les aumenta solamente un 1%. Por lo tanto, durante el mes de noviembre no debería haber habido un aumento en los precios para nosotros los consumidores finales mucho más grande que ese 1%. De esta manera,
podríamos ver que cuando se presente la inflación de noviembre haya habido ahora sí una caída versus el 2 y pico por ciento que se presentó durante el mes de octubre. A su vez, el EMAE, que es el estimador de actividad económica, creció, según los datos presentados del mes de septiembre, un 5% interanual. Eso significa que hay más plata circulando, o por ahí mejor dicho, que la plata que había ahora circula más fluidamente. Y eso siempre, siempre, siempre es positivo. Y además, en consonancia con todo esto, Argentina sigue manteniendo los superávit. Y digo los porque son dos, o sea, más allá del comercial que hablamos antes, mantiene el primario y el fiscal o financiero, como prefieras llamarle. Esta vez, acordate que ya no estamos hablando de cuántos dólares ingresan y salen del país, no, nada que ver, sino que ahora estamos hablando de cuánto recauda el Estado, digamos con impuestos, no es la única forma, pero para explicarlo fácil, digamos que es así. Entonces, cuánto recauda con impuestos y después cuánto gasta en las distintas cosas que gasta el Estado, por ejemplo, los salarios de los empleados públicos como policías, médicos, profesores, etc. En definitiva, si le ingresan por impuestos, por ejemplo, 1 millón de pesos y gasta 700.000 en salarios, le quedan en total 300.000. Esos 300.000 son el superávit primario, que en este caso fue de 823.000 millones. Pero, siguiendo con nuestro ejemplo, que el Estado recaudaba 1 millón, gastaba 700.000, le quedaban 300.000 de ganancia, que ese era el superávit primario, a eso le tenemos que descontar lo que paga de intereses. Intereses es cuando vos tomás un préstamo y tenés que ir devolviendo esa plata, bueno, el extra que tenés que pagar es el interés. En conclusión, de intereses, digamos que Argentina tenía que pagar 200.000 pesos. Ahora ya le quedaban 100.000 nada más de los 300.000 que habíamos dicho antes. Los 300.000 eran superávit primario y estos 100.000 que quedan ahora son el superávit fiscal o financiero. Es lo mismo, se le dice de las dos maneras. Volviendo entonces ahora sí a los datos reales, Argentina pagó de intereses 306.000 millones, lo que lo dejó con un superávit fiscal financiero de 517.000 millones de pesos. Con estos datos, Argentina tendría un superávit fiscal financiero de más o menos el 0,5% del PBI, que siempre se mide así en estos términos, y respecto al primario de un 1,4%. Estos números son muy alentadores y muy positivos. Es difícil, por lo menos para Argentina, o al menos en lo que hemos visto en la historia reciente, mantener superávit, sobre todo el superávit fiscal financiero. De momento se está manteniendo y eso, repito, es muy, muy, muy positivo y muy importante para la macroeconomía. Inclusive si te interesa el tema de inversiones, finanzas y entender todo este tema de la macroeconomía, cómo se analiza y demás, en las tarjetitas, en el QR en pantalla y en la descripción del video tenés el enlace a Finit. Finit es una academia de finanzas e inversiones donde puedes aprender desde cero lo que quieras. Análisis fundamental, análisis técnico, trading, macroeconomía y más. Inclusive yo soy profe ahí, así que si querés nos podemos ver ahí también. De momento, continuemos. Uno de los factores más importantes que ayudaron a todos estos puntos que decía antes, lo de la balanza comercial, es decir, que estamos exportando muchas cosas y eso hace que ingresen muchos dólares, así como también el activar la economía y demás. Bueno, uno de esos factores fue la minería. Para que te des una idea, en los 10 primeros meses de este 2025 ya llevamos todo lo que se había exportado en 2024 más un 4%. O sea que los meses de noviembre, que obviamente ya está finalizando, pero todavía no se presentan los datos, y lo del mes de diciembre, todo eso va a ser por encima de lo que se había exportado en 2024. Estamos hablando de un crecimiento de casi el 43% interanual, que es muy por encima de la inflación. Sin embargo, la minería no fue lo único, sino también la energía, llamémosle, o el petróleo más específicamente. El gobierno eliminó las retenciones a las exportaciones de crudo convencional tras firmar un acuerdo con la provincia de Chubut, y que se extenderá al resto de las productoras. Para que te des una idea, con el impulso de Vaca Muerta y esta noticia que te acabo de mencionar, Argentina alcanzó su máximo nivel histórico desde que se lleva registro, obviamente hablando de cantidad de producción por día. Ahora bien, para los que siguen Inverarg sabrán que esto de en qué invertir en X mes lo hacemos todos los meses hace ya varios meses durante este 2025. Y este mes decidimos implementar algo nuevo, que es este resumen que ven en pantalla de las noticias que fuimos diciendo, porque me parece que se hace más digerible. Ya nos dirán ustedes si les sirve o no.